Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Siéntase cómodos, les digo, ahora se fueron para acá, entonces la semana pasada estaban en medio, pero pues gloria a Dios, hermano, que están aquí, que el Señor les dio la oportunidad de poder llegar. Hay metas que muchos de nosotros tenemos, muchas metas que nosotros tenemos. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, todos querían hacer algo, todos. Íbamos a la casa de mi abuelito y mi abuelito nos preguntaba que qué queríamos hacer. Estábamos pequeños y nos preguntaba que qué queríamos hacer. Y mis primos decían, no, pues yo quiero ser doctor, otro ingeniero, otro abogado, puras carreras grandes que buscaban ellos. Y a mí me preguntó mi abuelo, me dice, hijo, ¿tú qué vas a estudiar? Pero ya me habían ganado todas las posiciones a mí, todas las posiciones ya me las habían ganado, y me quedo bien, digo, pues ya no hay ninguna. ¿Qué posición voy a estudiar? ¿Yo qué meta me voy a proponer? Pues no tengo ninguna. Y me dijo mi abuelo, ¿tú vas a estudiar para algo? Le dije, ¿sabe qué, abuelo? Yo voy a estudiar para perro. De verdad, porque no me habían dejado ninguna posición. Le dije, yo no voy a estudiar, no voy a servir yo para nada voy a servir. Cuando fue pasando el tiempo, hermanos, yo miraba que mis primos ninguno estudió, solamente dos. Gracias a Dios, solamente dos. Hay un doctor y hay uno que es administrador de empresas. De todos los nietos, solamente dos estudiaron, hermanos. Pero todos tenemos metas en la vida. Todos nos proponemos metas en este mundo. Las personas, hermano, en el mundo están constantemente expuestas a metas distintas. Ya sea tanto en lo laboral como en lo profesional, se ponen metas el mundo en este mundo, hermanos. Y de verdad que no está mal que se propongan metas. No está mal que se propongan ninguna meta. Todas las metas son buenas siempre y cuando verdaderamente sean para provecho, hermanos. Pero a raíz de eso, yo me estaba acordando, que nosotros nos propusimos metas que pensábamos que íbamos a estudiar y ninguno estudió. Y yo me decía, bueno, si nosotros no estudiamos y no cumplimos ninguna de esas metas, ahora como creyentes, hermano, como cristianos que somos, nuestras vidas, ¿qué es la meta que nosotros tenemos verdaderamente como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cuál es la meta que cada uno de nosotros nos hemos propuesto? La misma palabra del Señor nos habla de diferentes metas, hermanos. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener la meta hacia el final. Entonces, a raíz de eso surgió esta predicación, hermano. Y yo decía, Señor, cuando el Señor me llamó para el pastorado, yo le decía, Señor, yo no quiero ser pastor. Mejor ponme a mí a barrer a la iglesia. Yo soy bueno para barrer. Ponme a barrer en la iglesia, ponme a mí a limpiar en la iglesia, pero yo no quiero ser pastor. No sé ni hablar. Y el Señor me decía, tienes que levantarte a predicar. Y cuando yo ya no hubo escapatoria, hermanos, yo le dije, Señor, ok, voy a tomar el reto del pastorado, pero yo quiero proponerme una meta en mi corazón. Yo quiero proponerme una meta en mi persona. Como creyente, como hijo tuyo, yo quiero proponerme una meta, ser diferente que los demás pastores. Y esa meta nació dentro de mí. Y yo les he comentado a varios hermanos y les he dicho, a varios pastores incluso, que han venido a mí y me han preguntado, y yo les he dicho, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo tomé el reto, o cuando yo tomé ese llamado, lo hice propio, yo me propuse una meta en mi corazón. Y esa meta fue, hermanos, ser diferente que los demás pastores. Y dije, Señor, ¿sabes qué? Si voy a tomar el reto de pastorado, voy a tomar el llamado, lo voy a hacer propio, pero yo quiero ser diferente que los demás. Yo no quiero ser igual que todos los pastores. Hablan muchas cosas, hermanos, de los pastores. Si usted se mete al diablo Facebook, que yo le digo, hermanos, hablan mucho de los pastores, muchísimo que hablan de los pastores. Hay unos que hablan para bien. Yo en lo particular, hermanos,
yo les he recomendado buenos pastores que pueden escuchar prédicas de buenos pastores, de verdad. Uno de los que pueden escuchar ustedes, hermanos, de verdad que a mí en lo personal, a mí sus prédicas me llegan, hermano, es Paul Washer. Uno de ellos que verdaderamente yo digo, buen pastor, buena doctrina, está bien formado, bien cimentado, bien explicado. Usted puede escuchar prédicas de Paul Washer, puede escuchar prédicas de Miguel Núñez también, hermanos, otro buen predicador. Puede escuchar prédicas de Juan Manuel Valls, también buen predicador. Puede escuchar prédicas de José Olivares, otro buen predicador, hermanos, también otro buen pastor que de verdad te van a alimentar, te van a llenar, te van a nutrir. Y son pastores verdaderamente, hermanos, que tienen fijada la meta. Cuando yo tomé el reto, hermanos, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser diferente a los demás. Yo quiero no ser como los demás pastores. Que si van a hablar de mí, que hablen para bien, Señor. Si van a hablar algo de mí, Señor, que sea para honrarte solamente a ti. Yo no quiero estar pastoreando una iglesia a la cual yo mismo, mi persona, haga mal en contra de tu novia, haga mal en contra de tu iglesia. Nosotros como cristianos que somos, hermanos, nuestra meta, escúchelo bien, nuestra meta no deben ser ya las metas del mundo. Yo he escuchado por ahí a muchos hermanos que me dicen, es que yo pienso en mi jubilación. Está bien, está bien. Es que yo pienso para el día de mañana. Perfecto. Es que yo pienso en tener mi casa pagada, en tener estos, que mis hijos tengan una carrera, en que mis hijos ya tengan su vida hecha, entonces yo después jubilarme. Perfecto. Como creyentes cristianos que somos, hermanos, nuestras metas en la vida, escúchelo bien, deben de identificarse con las metas de Dios. Estos hermanos que he escuchado yo, hermanos, está bien todo lo que dicen, yo quiero jubilarme, yo quiero trabajar hasta tantos años para alcanzar mi jubilación, para hacer esto otro. ¿Y a Dios dónde lo estás dejando? Nosotros como cristianos, hermanos, nuestras metas deben de identificarse con las metas de Dios y no con las metas de los hombres. Pues Él es el quien nos hizo y en Él es el que encontramos nosotros la plenitud de la vida. Nuestras metas serán lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nuestras metas deben de ir bajo la voluntad de nuestro Señor, bajo la dirección de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo, hermanos, a qué es lo que se refiere las metas de nuestro Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor para que nosotros cumplamos las metas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial? En Juan 3:16, hermanos, no es el versículo que vamos a usar, pero en Juan 3:16 dice la palabra del Señor así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí miramos, hermanos, el corazón de Dios para con el hombre. Aquí nosotros miramos el corazón de Dios dispuesto a todo para que nosotros vivamos bendecidos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. El Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Dios está dispuesto, hermanos, a todo para que nosotros y cada uno de sus hijos viva bendecido. El Señor quiere bendecirnos grandemente a nosotros. El Señor quiere que la meta de nosotros sea nuestro Señor, que nuestra mirada la tengamos
nosotros solamente en Cristo, para que entonces después nosotros podamos ser bendecidos, porque la palabra del Señor es lo que dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero muchos de nosotros buscamos primero las cosas de este mundo para después pedirle a Dios. Hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para después recibir las bendiciones que Dios preparó de antemano, dice, para que nosotros anduviésemos en ellas. En Efesios 2:10 dice la palabra del Señor así. Vayamos a Efesios 2:10, hermanos. No es el versículo todavía que voy a usar, pero en Efesios 2:10 lo tenemos. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese cómo es nuestro Padre Celestial, que en todo pensó, hermanos, en todo pensó y jamás se equivocó, porque la palabra del Señor dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces el Señor preparó esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. El Señor quiere bendecirnos, quiere que vivamos unas vidas bendecidas, siempre y cuando nosotros le honremos primeramente a Él. Sabemos, hermanos, entonces que el objetivo primario de Dios para el hombre, y cada uno de nosotros lo sabemos perfectamente, que el objetivo principal, hermanos, de nuestro Señor, de nuestro Dios para el hombre, es la salvación. El Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor quiere que todo el mundo se salve. Por ahí en primera de Timoteo 2:4 dice la palabra del Señor así. En primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El objetivo principal de Dios, hermanos, es que la humanidad se salve, que se arrepienta de su pecado. Pero la humanidad, hermanos, por las metas que se proponen, no quieren la salvación, no quieren lo que nuestro Señor nos está regalando. Por las metas que se ponen en este mundo. Anteriormente, hermanos, yo decía: ¿saben qué? Yo un día le voy a servir de tiempo completo al Señor. Primero voy a esperar que mi hija se gradúe o se case. Ya la quería casar desde esa edad. Primero que mi hija se case. No, primero que tenga la casa pagada. No, primero, apenas la compré, imagínense. Ya cuando no pueda hablar, le voy a servir de tiempo completo al Señor. Ahora yo le digo: Señor, cuando tú quieras, Padre. Si tú quieres usarme verdaderamente, Señor, gloria a ti. Gloria a ti, Señor. El objetivo, hermanos, que Dios quiere es que nosotros vayamos al conocimiento de la verdad. Primeramente, que el mundo, que la humanidad se salve, pero que vaya al conocimiento de la verdad. ¿Con qué? Con un propósito en el que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para esta, su iglesia, como para las otras iglesias, como para la iglesia universal. Y es lo que vamos a estar explorando el día de hoy. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para su iglesia? Porque nosotros pensamos que con venir aquí estamos salvados, que con venir aquí ya cumplimos, pero el Señor tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. En Juan 17 dice la palabra del Señor así, y es el versículo, hermanos, en el cual vamos a estar usando. Es una oración hermosa. Yo le pongo, hermanos, que es una oración fuerte, la verdad, muy fuerte, que vamos a trabajar. Claro que vamos a trabajar, porque el Señor nos llamó a que viniéramos sentados. Dice la palabra del Señor que nosotros seamos hacedores de su palabra y que no seamos oidores. El Señor quiere que nosotros vayamos a trabajar, que hagamos el trabajo, que le sirvamos, que lo obedezcamos, pero que sobre todo le agrademos en todo lo que nosotros hagamos.
El domingo compartimos el versículo que dice Colosenses 3:23, que todo lo que hacéis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos y le sirvamos, que trabajemos en la obra de Él. ¿Para qué? Para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Juan 17, hermanos, si lo tiene, vayamos a Juan 17 rápidamente. En el Evangelio de Juan 17, 1. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, yo el 3 y nos vamos a juntar todos, hermanos, en el 23. Amén. Amén. Póngase de pie, reverencia la palabra del Señor si lo tiene. Yo leo el 1, ustedes el 2, 3, 4, 5. Y así nos vamos, hermanos, hasta el 23. ¿Hasta el 23? Sí. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, fíjense, orando, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Hermanos, estamos listos nosotros pedirnos con el Señor. Dice la palabra de Dios que orando Jesucristo dice: yo cumplí, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Escuchen bien, hermanos, este es un pasaje importantísimo para cada uno de nosotros. El Señor nos llamó con un propósito para que nosotros cumpliéramos la obra. Dice el 6, hermanos, el 5, perdón. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los dones que tú me diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste de dar, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice, yo ruego por ellos, no ruego, escúchelo bien, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Para que sean qué? Para que sean uno, así, fíjense, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardaré, y ninguno de ellos se perdió, sino dije la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los aguardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial, hermanos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
En el 26 nos juntamos, hermanos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Padre, aquellos que me has dado, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, todos juntos, hermanos. Y yo te he dado a conocer que tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Señor Dios mío, Padre Celestial, te pido, Padre Santo, en esta hora, Señor, que seas tú con tu siervo, Padre. Yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor, que quiere agradarte, que quiere servirte. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que nos llene de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que penetre al entrar, Señor, y que corte al salir, Padre Santo. Es tu palabra, Señor, como espada de dos filos, Señor, que corte al entrar y al salir, Padre Santo. Te pido, Señor, que así sea tu palabra, Señor, la que nos hable, la que nos redarguya, la que nos exhorte, Señor, y que todo lo atesoremos dentro de nuestro corazón, Padre Santo, para poder ponerlo en práctica, Señor. Padre Santo, no permitas que ninguna palabra salga de estos labios, Señor, a la cual pueda lastimar a tu iglesia, a tu novia, Señor, sino al contrario, Padre, que salgan palabras de edificación, palabras, Señor, a las cuales puedan nutrirnos, palabras, Señor, a las cuales podamos nosotros ingerir, podamos comer, Señor, para poder salir de este lugar edificados, dándote la gloria y la honra, Señor. Sé con tu pueblo, sé con tu siervo, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros, hermanos, necesitamos leer la palabra del Señor cuidadosamente. Nosotros necesitamos, hermanos, que cuando leemos las Escrituras, nosotros nos demos cuenta de lo que estamos hablando. No tenemos que dudar, hermanos, absolutamente, ni por un segundo, hermanos. No tenemos que dudar de que la palabra de Dios es la verdad. Nosotros sabemos, hermanos, que estos 66 libros que tenemos nosotros en nuestra mano, que nosotros tenemos en nuestro hogar, es la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos este libro tan sagrado, hermano, y tan poderoso para nuestra vida, que no lo escudriñamos. No lo escudriñamos. Nos falta amor por la palabra de nuestros dioses. Nos falta, hermanos, nosotros verdaderamente tener dentro de nosotros un amor por escudriñar la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros entramos y escudriñamos la palabra de Dios, hermano, no se imagina qué tan poderosa es la palabra de nuestro Señor, hermanos, que con un solo versículo que nosotros verdaderamente nos metamos y hagamos ese versículo nuestro, es la verdad, la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar bendecidos, hermanos, porque el Señor quiere bendecirnos. Nosotros debemos anhelar, hermanos, que la palabra de nuestro Dios debemos de anhelarla en lo más profundo de nuestro corazón. Yo no sé si usted algún día ha anhelado alguna cosa. Yo no sé si lo ha anhelado usted. Pero cuando una persona anhela cierta cosa, esa persona busca, se esmera, trabaja, se esfuerza por lograr y hacer esa cosa en la cual anhelas. Si nosotros anheláramos la palabra de nuestro Señor, hermano,
hermanos, de día y de noche, como dice Josué, meditaríamos en ella para estar bendecidos. Si nosotros anheláramos la palabra de nuestro Dios, hermanos, verdaderamente nosotros seríamos los que estuviéramos bendecidos. Yo no voy a leer la palabra del Señor para que el vecino esté bendecido, hermano. Yo leo y me meto a la palabra de Dios para yo mismo ser bendecido en la palabra de nuestro Señor, porque la palabra de nuestro Señor es la verdad, es lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, que nosotros le entendiésemos. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Señor y ser bendecidos por medio de la palabra de nuestro Dios. Creemos, hermanos, cada uno de nosotros en la integridad de la palabra. Creemos que a través de ella Dios se ha manifestado y que la manera que podemos tener contacto con nuestro Dios es por medio de su palabra. En ocasiones anteriores yo les he dicho, hermanos, si usted quiere que Dios le hable, si usted quiere ser bendecido, vaya a la palabra de nuestro Señor y el Señor le va a hablar por medio de su palabra. El Señor va a usar hasta el más pequeño versículo, hermano, para poder hablarle a usted, pero debe de meterse y anhelar la palabra de nuestro Señor para poder tener ese contacto con nuestro Dios. Anteriormente, hermano, los profetas Moisés dice que iba al monte y él hablaba allí con Dios. Ahora, hermanos, nosotros yo les he dicho, hermanos, el Señor me ha hablado. Y muchos dicen, pastor, ¿cómo a mí nunca me habla el Señor? Porque no entras a la palabra de Dios, porque no lees tu Biblia. Por eso es que no te habla el Señor. Pero el Señor nos habla, hermanos, a través de su palabra. Pero muchos de nosotros queremos escucharlo con una voz audible, hermanos. El Señor nos habla por medio de su palabra. En los versículos 14 y 16, hermanos, vemos que el cristianismo no está fuera o apartado del diario vivir. Ahorita vamos a estar viendo todos los versículos, hermanos, pero en el versículo 14 al 16, hermanos, vemos que el cristianismo o que el cristiano no está fuera o está apartado del diario vivir. Nosotros debemos de vivir, hermanos, en este mundo. Dice la palabra del Señor así en el 14, hermanos: como yo les he hablado, como yo les he dado tu palabra, ¿y el mundo qué? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El gran punto, hermano, no está en salir al mundo, sino ser guardados del mal. Que yo les decía el domingo y les voy a repetir, hermanos, que nosotros estamos en este mundo, pero no debemos de vivir bajo los criterios de este mundo, porque muchos de nosotros vivimos bajo los criterios de este mundo. Muchos de nosotros seguimos la corriente de este mundo, y este mundo está dominado por Satanás. Este mundo lo está dominando Satanás, de allá acá, del norte al sur. Satanás está gobernando este mundo, y nosotros queremos seguir la corriente de este mundo. Nosotros somos la luz de la tierra para alumbrar a esta tierra, pero estamos siguiendo la corriente de este mundo, que estamos apagando la verdad que está en cada uno de nosotros. Filipenses 2.15, hermanos, dice la palabra del Señor así. Vayamos a Filipenses 2.15. Vamos a estar usando su Biblia. Si no lo usó en la semana, pues gloria a Dios que hoy la va a usar, hermano. Amén. Filipenses 2.15 dice la palabra del Señor así. ¿Para qué el Señor nos está guardando de este mundo? ¿Para qué nos está guardando del mal, hermano? ¿Para qué dice la palabra del Señor en Efesios 2.15? ¿Lo tenemos? Filipenses, gloria a Dios, están despiertos. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos: para que seáis
¿qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué el Señor quiere que nosotros nos apartemos del mal? Para eso, hermanos, para que nosotros vivamos una vida irreprensibles. ¿Qué es la palabra irreprensible? La palabra irreprensible es, hermano, que nadie por ningún motivo, por ninguna circunstancia te señale y diga que tú estás poniendo el nombre de Dios abajo, que tú estás ensuciando el nombre de Dios, sino al contrario, si alguna persona va a hablar de ti. Por eso al principio yo les decía que cuando yo tomé el reto del pastorado, le decía: Señor, si algún día una persona va a decir acerca del pastorado en el cual tú me has llamado, que sea irreprensible solamente para la gloria y honra de Él. Y nosotros debemos de vivir irreprensibles y sencillos para la gloria y honra de nuestro Señor. Para eso el Señor quiere apartarnos del mal. Para eso el Señor nos ha llamado. Para que nosotros vivamos irreprensibles, hermanos, y sencillos. Es lo que el Señor dice en su palabra. El Señor nos ha llamado, hermanos, para que nosotros nos metamos en una burbuja y que no podamos salir y que podemos estar allí, que todo el día estemos orando y que todo el día estemos leyendo la Biblia. El Señor nos ha llamado para que vivamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Es una palabra, hermanos, importantísima. Dice, sin mancha, en medio de una generación ¿qué? Perversa. Hermanos, nosotros estamos en una generación maligna y perversa. Vemos hoy en día, hermanos, que es normal en el mundo. El otro día estaba viendo por ahí una novela o una serie, mi esposa, y yo le dije: esa novela no está bien. No está bien. ¿Por qué? Hombre con hombre adoptando niños, mujer con mujer teniendo niñas. ¿Qué es eso? Y ya la generación maligna y perversa, dice la palabra del Señor, es normal. Es normal. Es normal que dos hombres adopten niños. Es normal que dos mujeres tengan familia. Eso es normal, que vayan de la mano por la calle, que vayan besándose. Hermanos, es una generación maligna y perversa, a la cual el Señor nos dice que nosotros nos apartemos del mal, que seamos irreprensibles, sin mancha. ¿Para qué? En medio de ellos, para que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, aunque queramos o no. Dios nos llamó con ese propósito, a que seamos la luz del mundo. Amén. Dios nos llama, hermanos, a vivir una vida distinta a que el mundo plantea. Distinta completamente. Distinta. Si el mundo dice que es negro, el Señor nos ha llamado a que nosotros vivamos una vida en blanco, derecho, que no vayamos como los borrachos curviándose. El Señor quiere que vayamos rectos, íntegros a su palabra, que seamos nosotros verdaderamente embajadores de nuestro Señor Jesucristo, que lo representemos verdaderamente como dice su palabra. Dios nos llama, hermanos, a vivir una vida distinta a que el mundo plantea. Muchos de nosotros, hermanos, escúchelo bien, la mayoría, y si usted no es así, hermano, gloria a Dios, pero que el Señor hable. Si usted es un cristiano que busca las novedades de este mundo, hermano, las novedades de la televisión, las novedades del audio, y muchos de nosotros somos bien, ¿cómo se dice la palabra? No egoístas, bien, que sale una cosa, la queremos tener. Muchos buscamos, hermanos, ropas de marca. Muchos buscamos carros, muchos buscamos relojes, muchos buscamos la televisión, muchos buscamos el teléfono 10 que ya salió. Ahí estamos y nos esforzamos para comprar ese teléfono. ¿Por qué no nos esforzamos de la misma manera para entrar a la palabra de nuestro Señor y que el Señor sea el que nos hable por medio de su palabra?
Muchos de nosotros nos afanamos tanto, hermanos, con estar de moda. Muchos de nosotros empezamos, hermanos, con estar a lo que el mundo dice. Y nosotros nos empezamos, hermanos, a afanar, nos empezamos a preocupar, nos volvemos unos ansiosos, nos volvemos muchas de las veces, hermanos en Cristo, que son tan envidiosos, pero envidiosos, hermanos, envidiosos que son. Hemos visto, hermanos, pastores que se afanan por traer los mejores trajes. Hemos visto supuestamente siervos de Dios que no son siervos de Dios, hermanos, que se afanan. Es que ese pastor, ¿cómo va a trabajar? Es que es el siervo de Dios, es el ungido de Dios, ¿cómo es que va a trabajar? Hermano, yo les decía hace 2 semanas, si el siervo de Dios trabaja de 8 a 10 horas en la obra del Señor, es merecedor de su sueldo. Pero si no trabaja de 8 a 10 horas diarias, no es merecedor de su sueldo. Si solamente va a predicar por 2 horas o por 1 hora, solamente el miércoles y el domingo, no es merecedor de su sueldo. Muchas de las veces, hermanos, por eso se pierde el corazón para Dios. Se pierde el corazón de Dios, hermanos, porque queremos seguir con la corriente de este mundo. Creer, hermano, escúchelo bien, si usted ha creído en Dios, creer no significa aplicar las reglas de Dios con la sociedad. Creer, hermanos, creer en Dios, porque la misma palabra del Señor dice que los mismos demonios creen y tiemblan. Creer en Dios, hermano, significa entregarle verdaderamente tu vida a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que el Señor cumpla el propósito que tiene para con usted en medio de este mundo, para que usted sea o que viva una vida de bendición, siempre glorificando el nombre de nuestro Señor. Es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que nosotros vivamos en este mundo perverso, pero que vivamos una vida de bendición, de que vivamos una vida resplandeciendo en este mundo y que vivamos irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, para que nosotros resplandezcamos como luminarias del mundo. Para eso el Señor nos ha llamado, hermanos. Para eso nos ha llamado el Señor. Por eso el Señor un día dijo: ¿sabes qué, Jesús? Es tiempo, dice. A los que predestiné, a estos también, ¿qué dice? Los llamé. Hubo un tiempo en que el Señor dijo: ¿sabes qué? Es tiempo, Jesús, de que tú vengas a servirme. ¿Para qué? Para que vivas irreprensible y sencillo como hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Pero te he llamado para que resplandezcas, para que seas esa luminaria en medio de este mundo perverso. El Señor no quiere que nos quedemos callados, hermano. El Señor quiere que nosotros cumplamos el propósito que tenemos para la gloria y honra de nuestro Señor. Tenemos que comprender, hermanos, cuál es el diseño de la vida que Dios ha dejado en su palabra para todos los que han de creer por medio de su palabra. Esto se implica, hermanos, a cada área de nuestra vida, y no puede pretender que Dios me bendiga o que Dios nos bendiga, hermanos, cuando yo estoy intentando, escúchelo bien. Por eso muchos de nosotros no recibimos las bendiciones de Dios, porque nosotros y muchas de las veces queremos ayudar a Dios. Y se los voy a decir así, hermanos. Muchos de nosotros se acuerdan cuando la lotería estaba en millones, 500 millones, no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Que vino una hermana aquí y me dijo: pastor, estábamos un miércoles de oración, dije: pastor, ore para que me saque la lotería. Ay, hermano, voy a orar, pero para que no se la saque, ni que compre boleto, hermano. Pero no ve que si me la saco voy a hacer un templo, hermana. Y usted, que si usted no cree que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos pueda dar un templo. Muchas de las veces nosotros mismos, hermanos, queremos sobornar a Dios. Muchas de las veces nosotros queremos hacer tratos con Dios. Señor, si tú me das, yo te voy a dar. Pero es pura mentira que le damos, hermano.
Señor, si tú me bendices, entonces yo bendigo. Señor, si tú me das, entonces yo voy a dar. Pero que la palabra del Señor nos dice que es mejor dar que recibir. Así también debemos nosotros buscar, hermanos. Escúchenlo bien. Apenas voy a empezar a predicar, entonces no se apuren. Nosotros debemos de buscar, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, la unidad entre los hermanos. Porque esto genera, hermanos, bendición. Si usted no tiene unidad entre los hermanos, hermanos, no espere ser bendecido. De verdad, no espere ser bendecido. De ninguna manera deberíamos esperar la bendición de nuestro Dios. El otro día, hermanos, y ojalá que me vea el pastor que me dijo estas palabras. Dijo, ¿sabe qué, hermano? Dijo, le voy a dar un consejo. Digo, sí, pastor, dígame. Mi padre espiritual, ustedes lo conocen, el pastor Adriana Mezquita. Te voy a dar un consejo, hijo. Sí, pastor, dígame. Dice, si tú no tienes buena comunicación con Dios, si no estás bien alineado con Dios, por la pura misericordia de Dios vas a estar predicando. Por la pura misericordia de Dios. Y tu palabra no va a ser eco en los oídos, en los corazones de los hermanos. Si no estás, dice, alineado con el Señor, olvídate. Dice, pero así si estás tú alineado con el Señor, hasta la más pequeña palabra va a llevar bendición a esos corazones. Hermano, si nosotros estamos mal, no esperemos recibir la bendición de Dios. Si el Señor sabe perfectamente que nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano y no estamos manifestando la unidad en Cristo, la unidad que me lleva a bendición, no espere recibir la bendición de Dios. Por la pura misericordia de Dios estamos sobreviviendo. Por la pura misericordia de Dios seguimos caminando, seguimos comiendo. Pero el Señor quiere bendecirnos. Juan 17, 18 dice la palabra del Señor así, hermanos. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. El 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Saben por qué, hermanos? Nuestra palabra, nuestro ir, aunque queramos cumplir el propósito de Dios de evangelizar, si nosotros no estamos bien conectados con Dios, así podamos ir a evangelizar las 24 horas del día, no vamos a traer ni una sola alma. Ni una sola alma. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros mismos unidad. Porque nosotros no estamos centrados con el Señor. El Señor quiere que nosotros, hermanos, por medio de la palabra de nosotros, haga personas que crean. Que personas, hermanos, que verdaderamente vengan al conocimiento de nuestro Señor. Para que todos, dice la palabra del Señor en el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Verdaderamente nosotros estamos predicando con nuestro testimonio, o decimos una cosa y hacemos otra? El Señor quiere que nosotros cumplamos el propósito que cumplamos nosotros, por el cual el Señor nos ha llamado, para que nosotros llevemos la palabra, pero que personas crean por medio de nuestro testimonio, que nosotros cumplamos el propósito y que nuestro testimonio sea irreprensible, para que aquellos puedan creer por medio de la palabra que nosotros le vamos a hablar. Nosotros debemos ser esos embajadores que habla la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que estamos todos nosotros ligados espiritualmente a través de Cristo, y que la palabra de Dios nos llama a ser uno y vivir uno en unidad, así como nosotros con el Padre y el Hijo, que vivamos unidos para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Quién se sabe el Salmo 133:1 de memoria?
Solamente es un versículo, no le estoy pidiendo 10. 133:1. No, dice, lo sabe. Mira cuán hermoso, ¿qué dice? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero parecemos perros y gatos. Es lo que parecemos. Pero entonces, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde estamos dejando la palabra de nuestro Dios? Cristo, hermanos, oró por ti. Cristo oró por mí para que todos los que creamos en Él, por la palabra, fuéramos ¿qué? Uno. No que fuéramos 20 ni 50, que fuéramos uno. Es lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor quiere que seamos uno. Pidió al Padre que no fuéramos divididos, sino íntegros y unidos con todos los demás. A pesar, hermano, a pesar que muchos juzgan como imposible a esta oración del Señor, hermano, sus apóstoles estaban todos unánimes. Todos estaban juntos. Vamos a Hechos 2:40, el día de Pentecostés, hermano. Vamos a Hechos, para que no diga que el pastor se lo inventó. En Hechos, el día de Pentecostés, Hechos 2:42. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos. Y perseveraban, ¿en qué, hermanos? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No era una unidad superficial, hermanos, ya que la multitud de los que habían creído era de un corazón. Escúchenlo bien. La iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, todos los que habían creído, hermanos, eran de un corazón y una sola alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, dice la palabra del Señor, que tenían ¿qué? Todas las cosas en común. Esta unidad, hermanos, fue tan poderosa que miles de personas, escúchelo bien, que miles de personas llegaron a la salvación y ocurrieron milagros tremendos. Por eso es que nosotros no miramos solo milagros. Por eso es que hoy no miramos que se conviertan 100, que vayamos y que nosotros hagamos un culto. El otro día le dije a un hermano, ¿cuánto costará rentar el Pepsi Center para invitar y predicar la palabra de Dios? Pastor, no, pero olvídese. No, pues ya no. No, se olvídese. No, pues si nos juntamos usted y yo y traemos otros 2, van a ser 4 y entre 4 8. ¿Por qué no? No miramos, hermano, que la gente se convierta. No miramos milagros, hermano, porque estamos divididos. Estamos divididos. El Señor, hermanos, quiere que nosotros vivamos en unidad. Versículo en Hechos nuevamente, hermano. Veamos a Hechos 4. En Hechos 4:32 dice la palabra del Señor así. Hechos 32, fíjense bien, hermano. Y la multitud, dice, ¿lo tenemos? Y la multitud de los que habían creído eran ¿qué? ¿Y un qué? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cumplieron, hermanos, esta oración de Cristo. Ellos sí cumplieron esta oración de Cristo. Es tiempo, iglesia de Cristo, de despertar, de entender que el diablo sabe, hermanos,
el poder de la unidad. El diablo lo sabe. El diablo sabe que esta iglesia, que la iglesia de Cristo está dividida, que está en la lucha. Y cada uno de nosotros sabemos perfectamente, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Satanás, hermanos, quiere ver dividida la obra. Satanás, hermanos, quiere ver dividida la carne. Satanás, hermanos, quiere ver divididos que estamos espiritualmente. Confunde y lastima, hermanos, los corazones. Pero Dios quiere que seamos uno. Cristo hirió la iglesia en unidad para facilitar el crecimiento de todo creyente. Ya voy a terminar, hermanos. Toda la iglesia, hermanos, toda la iglesia de Cristo debe de despertar y de aceptar el reto del Señor y de unirse y de unirnos todos los creyentes. La misión, hermanos, de la iglesia no ha cambiado. La misión de la iglesia primitiva es la misma misión del día de hoy. Eso no ha cambiado, hermanos. Pues yo no he visto que en la escritura que diga, después de 2000 años, cambian y cada quien jala para su lado. La misión de la iglesia, hermanos, sigue siendo la misma, de que nosotros vayamos a predicar el evangelio a toda criatura, a practicar la bondad de Dios con todo aquel que lo necesita y estimular el amor y el compañerismo entre hermanos. Varones, mañana tenemos reunión a las 6:30. Seamos uno para la gloria y honra de nuestro Señor. El día 5 las hermanas van a tener su servicio de la femenil. Hermanas, no se queden en casa, sean una en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para la honra y gloria de nuestro Señor. Sigamos la enseñanza de Cristo, hermanos, para que la división que tanto aleja las cosas de Dios desaparezca y que permanezca solamente, exclusivamente y sencillamente la iglesia que Cristo fundó en su condición original, para la bendición de los hermanos y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que vaya hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos nosotros ponerla en práctica, Padre. Que seamos uno solo en ti, Señor. Padre, que este grupo de hijos tuyos que estamos aquí, Señor, 20, 30, 40, los que seamos, Señor, que seamos uno solo en ti, Padre, para seguir glorificando tu santo nombre, Señor, para seguir dándote gloria a ti, Padre. Señor, tú nos has llamado con un propósito, Señor, de que vivamos una vida irreprensible, que seamos sencillos de corazón, Señor. Que si yo pequé, que si yo dije, que si yo puse, Señor, así como lo dije, Señor, que vaya y que le pida perdón a mi hermano, a mi hermana, al que me ofendió, al que ofendí, Señor. Te pido, Padre Santo, que hoy, Señor, tu palabra no vuelva vacía, Padre. Que haga eco en nuestro corazón, Señor, y que podamos salir de este lugar bendecidos, Padre, glorificando tu santo nombre, Señor.